individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. El acceso garantizado a un servicio de salud eficiente, solidario y oportuno es el derecho fundamental que defendemos. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, trabajamos con integridad para asegurar una asistencia médica suficiente, ampliando cada vez más el catálogo de prestaciones y extendiendo la cobertura de los servicios de salud, mejorando así la calidad de vida de nuestra gente. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Hola, bienvenidos nueva vez a La Voz del Paciente RD. Tenemos unos días un poco ausentes por temas de salud, pero aquí estamos. El señor Lizardo nos abandona en esta ocasión, pero tenemos a nuestra superestrella que también nos había abandonado, pero ya regresó. Pero claro que no. El hijo pródigo a su casa vuelve. Gianna, gracias, bienvenida otra vez. Gracias a ustedes. Imposible hablar de abandono. Realmente este proyecto es muy mío y muy importante. Así mismo es. Porque hablar del tema de salud yo creo que es algo fundamental para todos y llevar todas esas informaciones que debemos saber, hacer nuestra y como hace justamente ese espacio, multiplicar. Así mismo es. Gracias por siempre estar pendiente y siempre repostea todo lo de nosotros y le da la campanita y le avisa, está inscrita en todas las redes porque ella es parte de todo esto. Gianna, vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar de esta resolución, la última resolución del 31 de octubre. Sí. Del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde hubo inclusiones importantes de cobertura. Hubo también la famosa indexación de la cápita, que eso es cada 2 años que se hace. Y también hubo un aumento en la cápita para los dependientes. Entonces, yo quiero que analicemos un poco esta resolución, porque hay mucha confusión. Sí, es la resolución 62402, me parece. Sí, esa misma es. Que el Consejo de Seguridad Social hace una ampliación del catálogo de prestaciones. Vamos a ver un poco cuáles fueron estos nuevos procedimientos que se incluyeron, para que la gente sepa cuáles son esos procedimientos que ya tienen acceso desde el 1 de noviembre. Del 1 de noviembre. Está la gigantomastia y la ginecomastia. Recuerda que la gigantomastia, había una campaña muy grande del doctor Valdés, que tiene una fundación que hacía esas cirugías gratuitas, porque la gigantomastia es un padecimiento realmente cuando la mama crece más de lo normal, sigue creciendo y se torna ya un problema de salud porque la persona la mujer que lo padece o lo vive tiene escoliosis, hace surcos acá por el sostén, tiene muchísimas situaciones y la ginecomastia, que es al hombre cuando le crece también la mama por un problema. Entonces, esta resolución aprueba la inclusión de ambos procedimientos. De ambos procedimientos. Y habla también de los antirretrovirales para VIH, tratamiento integral de la tuberculosis y cuadro básico de medicamentos, que tenemos una ampliación y unas inclusiones. O sea, es muy importante porque recuerda que VIH tuvo un gran triunfo hace muchos años con el tema de la inclusión, de la entrega de los medicamentos retrovirales, pero como hubieron una serie de situaciones con el tema de la USAID, que era el que patrocinaba esos programas, al retirarse la USAID también, entonces se vio desprotegido esa población. Y la inclusión integral de la tuberculosis, se creó un programa especial con una inclusión, creo que fue de $5, que el Ministerio de Salud, para hacer ese programa para esa población que cubre la integralidad de la tuberculosis y del tratamiento de VIH. Entonces, en el caso de los primeros procedimientos, vemos que la resolución dispone que va a haber una cobertura de un 90%. Ajá, así mismo. Aquí Entonces, está. nosotros como afiliados, los afiliados que necesiten el acceso al procedimiento van a hacer un pago de un 10% que nunca va a ser superior al salario mínimo. Exactamente. Eso es también muy importante que lo tengan en cuenta. O sea, que ya a partir del 1 de noviembre, esos procedimientos que Teresa mencionaba ya están incluidos. Incluso nosotros sé de algunos casos que han solicitado ya la cobertura de la gigantomastia. Hoy estamos casi finalizando el mes de octubre. O sea, que era algo que realmente se requería, sí, que había se requería. Ya afiliados. Lo que pasa es que ahora que hay que, eso tengo entendido, que las ARS tienen que contratar la red hospitalaria que va a hacer esos procedimientos. Hay un protocolo, pero entonces ya hay que adecuarlo para la cobertura. Yo creo que ya a partir de enero
por ser justos, ya la persona que necesite esa cobertura va a tener su centro asignado donde puede ir con el cirujano y todo eso. Es muy importante porque se estaba pidiendo, hay una gran población en el interior del país, no recuerdo el pueblo, donde eso sucede mucho. Hay muchas pacientes con esto. Teresa, con el tema de los medicamentos que se incluyeron, que tú mencionabas el tema de los ARV, sí. Para VIH y la cobertura también para los pacientes de tuberculosis, eso se creó un nuevo programa que es el FONSAT. El FONSAT, a través del Ministerio de Salud Pública, donde se va a enviar. La diferencia que es que ahora eso está dentro de la Seguridad Social. Que se cree este programa, se envían esos recursos y todo va a ser vía el Ministerio de Salud Pública. Y las ARS deben tener centros que estén acreditados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque en este tema, sobre todo en el tema de VIH, hay una parte muy importante que es de la confidencialidad. Exactamente. Entonces, por esto que tienen que ser centros específicos para hacer la dispensación de este medicamento que ya está incluido. Los agentes antirretrovirales se llama. Sí, y sobre todo de la confidencialidad, Ana, porque con el tema de las redes sociales y todos estos fake news y toda esta parafernalia que hay, es muy importante respetar la privacidad de los pacientes. Respetar el derecho que tienen de que no sean discriminados ni marginados por una condición de salud que tiene un control, porque se controla. No, y en este caso tenemos tres leyes, porque está la 4201 que habla del tema de confidencialidad para todos los pacientes. Así mismo es. En su artículo 28 también, de los derechos de los pacientes. Tenemos entonces el caso también de la ley de VIH, que tiene también esa protección adicional, y el caso de la ley de protección de datos que también menciona salud, la parte de salud. O sea que en ese ámbito de confidencialidad realmente nuestro país tiene para la parte de salud dos legislaciones, porque tanto la 4201 como también la ley de protección de datos habla de los datos de salud, y en el caso de VIH, la propia ley de VIH también. Igual la ley 8701 de Seguridad Social, o sea que ese tema de la confidencialidad de los pacientes está altamente regulado. Y yo me quedé muy sorprendida porque cuando yo vi el listado de los medicamentos que se incluyeron, aparte de los antirretrovirales y todo eso, hay antidepresivos, hay insulina para los diabéticos. Ya, porque entonces en adición a este programa también con esta actualización se incluyeron otros medicamentos al cuadro básico de medicamentos. Sí, exactamente. Que hay otros que sería bueno también mencionarlos y también decirle a la gente dónde pueden ver esta actualización. Sí, yo siempre le digo a la gente, señores, tengan en su celular, porque como ustedes andamos todo el tiempo con un celular conectado, no todo es Instagram y todas esas redes sociales y otras cosas que están ocurriendo de las cuales no quiero hacer mención porque no le voy a dar publicidad. Bajen su cuadro básico, porque ahí ustedes tienen, claro. Exactamente, yo soy una que yo lo tengo en el teléfono. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar ahí cuáles son las coberturas que yo tengo en medicamentos, en procedimientos. Si yo tengo una sonografía de mama, por ejemplo, eso no tiene tope. Tú puedes hacerte, el médico te puede indicar hasta 3 sonografías de mama por el hecho de que él está investigando algo. Claro. Entonces no te lo pueden negar esa cobertura. Entonces, todos esos medicamentos, procedimientos y todo eso, para mí es súper extremadamente importante que la gente sepa dónde. Y en el tema más de los medicamentos, porque tú sabes que siempre insistimos con el caso de las farmacias, que hay el decreto 62412, que habla de la dispensación parcial y de los medicamentos que, por ejemplo, cuando usted va y no están todo lo que están en la receta, deben darte una copia de la receta, un formulario, para que la persona vaya a otra farmacia y no tenga que volver al médico que ha prescrito esta receta. Y también he visto los casos que te dicen, no está en cobertura, pero si tenemos eso, como dice Teresa, tú puedes revisar. Siempre decimos también, señores, que tienen que utilizar al ARS, que el ARS no es un gestor, no es un intermediario, el ARS es un administrador de riesgo y está para ese acompañamiento al afiliado. Si yo quiero confirmar efectivamente ese procedimiento, si está en cobertura, ese medicamento, yo puedo preguntar en mi ARS y tener ese acceso directo también, porque es uno de los objetos de las ARS. Tú sabes que a mí, te voy a hacer una anécdota de lo que me pasó hace un tiempito. Me llama una amiga mía muy, muy, muy querida, que ella estaba con su hija en un centro médico
y le tenían que hacer una sonografía de partes blandas, porque la niña tenía un quiste que había que ver, estaba al final de la espalda, el quiste, entonces había que hacer una sonografía para saber el tamaño y todas esas cosas para ver si ameritaba alguna cirugía. Pues el centro donde yo estaba le decía que no tenían cobertura y que tenía que pagarlo. Ella me llama y le digo, yo volteé el carnet. ¿Qué di que hay ahí? Un teléfono. Llama a ese teléfono ahora mismo, que es la ARS. Muy bien. Pues ella llamó a la ARS y la ARS, al ver la negación del centro, llamó al centro y le dijo, yo se lo voy a cubrir al 100%. Dale la cobertura. Eso es súper Dale la importante. cobertura. Y el centro aún así no quería. La doctora que le iba a hacer la sonografía le dijo, yo asumo la responsabilidad. Vamos a hacerle la sonografía porque yo necesito ver que tenga ese diagnóstico para saber si la niña hay que hacer la cirugía. Y al final de cuentas hubo que operarla. Y gracias a la sonografía fue que se vio. Eso que tú mencionas de poder tener ese acceso y tenerlo claro de que tenemos la ARS para eso es importante. Yo también vi el otro día un caso de una persona que llegó a emergencia y no la querían atender si no firmaba un documento. Señores, tanto por la ley de salud, por la propia ley de seguridad social, por las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, eso no lo pueden hacer los centros. Así es. Tú llegas en una emergencia y que si tú no firmas un documento no te atiende. O sea, lo primero es estabilizar al paciente. Exactamente, darle las primeras atenciones. Y cada día tú ves que hay centros que tienen esas prácticas que no están permitidas. O sea, aquí hay un tema también de lo que sería la supervisión, pero eso está en varias leyes. Así es. En varias leyes y resoluciones. Tú como abogada, Gianna, ¿eso tiene una validez legal, ese documento? Mira, realmente si la persona, aunque es un documento que de acuerdo a la norma no debe ser porque se impone lo que es la atención, pero como la persona ya está dando su consentimiento, pudiera, o sea, ya firmó, el centro pudiera invocarlo en algún momento o decir que, bueno, no la atendieron porque no firmó. ¿Entiendes? Sin embargo, yo pienso que ya si eso escala, realmente no va a ser válido el documento. Eso pensaba yo, sí. Porque eso puede ser... Porque está en contra de varias leyes, incluso de la Constitución, porque hay que garantizar... Y que es una coacción. Exactamente. Entonces, como coacción no tiene validez legal, porque tú me estás obligando a hacer algo que yo no quiero hacer. No, y que realmente cuando tú estás en una situación de emergencia, la palabra lo dice todo. Es emergencia. Es una emergencia. Exacto. Entonces, realmente... Ya si eso escala, que por ejemplo que por no firmar no atendieron a la persona y la persona se complicó o falleció, ese centro sí puede tener consecuencias. Exactamente, por no darle la atención. A mí me pasó, yo no sé si tú recuerdas que te lo había comentado, cuando mi hermano mayor le dio el COVID, mi hermano estuvo ingresado por 11 días en un centro de salud y él tuvo 5 días en cuidados intensivos. Gracias a Dios, él sobrepasó la neumonía que tenía. Y cuando le dieron el alta, a mí, como ellos no podían comunicarse con la ARS, ellos me quisieron poner a firmar un pagaré de 450,000 pesos. Ese es otro tema también. Entonces yo le dije a ellos, responsablemente, yo hoy me río, pero en ese momento no me reí, yo le dije, vamos a hacer algo. Ustedes se van a quedar con el paciente hasta el lunes para que ustedes se comuniquen con la ARS, pero por favor me le dan comida. Y yo vengo el lunes a buscar mis zapatos, porque ustedes están entregándome un zapato de lo que ustedes quieren entregar. Y yo me negué, o sea, yo hice un berrinche grandísimo. Y cuando yo salí, que ya yo iba caminando, me llamaron, me dijeron, no, venga, le vamos a dar el alta, nosotros vamos a... Cualquier cosa nosotros nos comunicaremos con usted, pero estaremos llamando a la ARS el lunes. Digo yo, ustedes no se van a comunicar conmigo porque la ARS es responsable de dar la cobertura y más si es por un COVID, que recuerda que el COVID tenía cobertura total, 100% y todo lo demás. Y los medicamentos. Todo, absolutamente todo. Bueno, al final de cuentas, sí me llamaron un día diciendo que yo tenía una deuda y yo llamé a la ARS y la ARS me dijo, envíe esa llamada y no se preocupe. Gracias a Dios eso pasó. Pero hay que, porque muchas veces la ARS no saben qué ha pasado. Exactamente, exactamente. Hay que decirlo. Y no es, y porque la gente cuando tú hablas algo de una ARS en buena lid, por así decirlo, la gente entiende que tú estás en contra del afiliado o tú estás a favor de la ARS y que el sistema no sirve. Lo que pasa es que ahí hay que decir algo también, Teresa, y es que
el centro del sistema es el afiliado, pero estas entidades son las que hacen las gestiones y dan la prestación del servicio, entonces se necesitan también. Claro que sí, claro que sí. Yo no estoy de acuerdo con eso y siempre lo hemos hablado, de que tiene que haber una sola era eso. No podemos monopolizar el sistema. Eso por un lado. Y vamos a hablar del aumento de la cápita para los dependientes. Sí, la resolución... ¿Cómo le llamamos a eso dependientes? Dependientes... Lo que pasa es que recuerda que el trabajador cotizante o sea, tiene su núcleo familiar, donde tiene sus dependientes directos, que sería la pareja, sus hijos. Y los hijos hasta 21 años si son estudiantes. Y no importa en el caso de la pareja si es matrimonio o unión libre. O sea, ese es su... núcleo directo, vamos a decir, pero también hay unos dependientes adicionales. A los dependientes adicionales, esa es la palabra. Que tú puedes también incluirlo, pero esto sí tiene un costo adicional, porque con el descuento que a ti como trabajadora te hacen, tú puedes incluir la pareja y los hijos. Como dijimos, hasta los 21 años, hasta los 18 y hasta los 21 si son estudiantes. Exacto. Y hay un paréntesis muy importante, cuando el hijo cumple los 18 años, hacer la actualización con el tema de que esté estudiando para que se quede en el núcleo. Sí, porque se enteran cuando lo sacan. Si no, se enteran cuando sale el niño, el adolescente, por así decirlo. Sale y entonces ahí va a la parte, caería, independientes adicionales, que también se puede incluir a los hijos mayores de 21, independientes adicionales, pero tienes que pagarlo. Entonces, la resolución, tú mencionabas, Teresa, que hace una actualización del CAP. Que eso no afecta al trabajador cotizante. ¿Por qué? Porque este descuento que se hace para salud y para lo que es seguridad social no se modifica si no es por una ley. Así no hemos tenido una modificación de ley. Lo que pasa es que en este caso, si yo tengo dependientes adicionales, por ejemplo, yo tengo a mi mamá y mi papá, por ejemplo. Entonces, ahí suegros. Sí, o pueden ser tus suegros también, y hijos mayores de 21 años. O de 18, si no tienen el certificado de estudio. Entonces, esto sí cambió. Esto sí se hizo una actualización por la actualización también del CAP. 1.920 pesos creo que son. 1919 con unos piquitos, o sea, 1920. Yo lo redondeo, 1920. Claro, entonces, porque si tú ves, por ejemplo, si tienes un dependiente adicional, si tú, por ejemplo, tienes un hijo mayor de 21 como dependiente adicional, tú vas a ver que ahora, en el descuento del mes en curso, ya se hizo este cambio. Antes se pagaba 1.700 y algo. Entonces ahora cambió. Y es por estas coberturas adicionales que estamos mencionando que se incluyeron con esta resolución del Consejo de Seguridad Social. Una cosa que habíamos conversado, y algo que yo siempre digo. Antes existían las igualas médicas, ¿tú te acuerdas? Las igualas médicas. Estaba ATSME, SDS, un grupo de igualas médicas, donde tú... como empleado tenías tu seguro por el seguro social. Habían empresas que tenían a su empleado en el seguro social. Entraron las igualas médicas y tú afiliabas. Tú eras el jefe de hogar, tu esposa y tus hijos. Y tú pagabas por cada uno de ellos una cantidad. Ahora, por ejemplo, en los planes voluntarios o complementarios, porque hay complementarios de que tú pagas un extra. Si la empresa no te lo cubre, tú tienes a tu esposa o esposo, y si tú tienes 4 hijos, por decirte un ejemplo, y a ti tu esposa o tu esposo no trabajan y tú eres la cabeza del núcleo, y a ti es que te descuentan, y a ti te van a descontar tus ahora mismo 1.700 y pico, creo que son. Pero con esos 1.700 y pico de pesos. Tú dices el descuento como trabajador. Como trabajador que tú eres. 3.01, 04 de tu salario. De tu salario hasta un tope de 10. Exactamente, de 10 de salario mínimo, exacto. Ahí tú tienes todo tu núcleo. Tú tienes tu núcleo, pero a ti nada más te están descontando ese 3.04. Ese 3.04 de tu salario, pero tú tienes a tu esposa, y si tú tienes 5 o 6 hijos, están ahí los 5 o 6 hijos. Sí, claro, también. Entonces tú no tienes que, no era como antes que tú tenías que pagar por ti, por tu esposa y por tus 5. Claro, porque antes de la seguridad social, esos seguros médicos, esas igualas médicas que tú mencionas,
realmente no era obligatorio que la empresa lo tuviera para sus trabajadores y muchas personas iban de manera directa, que lo que tú explicas, a hacer esa contratación de ese seguro, pero era entonces, tú podías hacer un plan familiar. Entonces, en ese plan familiar, claro, tú ibas a pagar un monto por cada integrante, de la familia. Sí, realmente es que con la seguridad social es un cambio, wow, muy favorable. Entonces, Gianna, la cabeza del nudo, que es el esposo o la esposa, tiene 12,000 pesos anual de medicamentos. La esposa o esposo tiene 12,000 pesos de medicamentos. Y los 4 hijos tienen 12,000 pesos de medicamentos. Con ese 3.5. O sea, la gente como que yo soy una defensora acérrima de la seguridad social. Porque al principio, cuando yo no la entendía, cuando yo no sabía lo que era, yo la criticaba mucho. Pero cuando yo la entendí y yo empecé a investigar, y yo puse, pero señor, o sea, yo estoy pagando, o sea, yo me están descontando el 3.5 de mi salario, pero yo tengo mi familia completa. Y mi familia completa tiene los mismos derechos que tengo yo. Tengo en medicamentos, en atención, en consulta, en alto costo, que Dios libre a uno, en todo. Lo mismo que yo tengo, lo tiene mi familia, y yo nada más estoy aportando un 3.5 porque es una ley solidaria. Exacto, y también recuerda que en esos planes existentes de las igualas médicas antes de la ley de seguridad social, tenían, por ejemplo, las exclusiones por edad. Claro, y por persistencia. Exacto, la persistencia. ¿Qué es persistencia? Que si la persona ingresó al seguro y ya venía con una condición de salud. Hipertensión, diabetes. Ya no tenía cobertura por eso. Nada que tuviera relacionado con la hipertensión y la diabetes te lo cubría. Ya seguridad social eso no existe. Exacto. Tú puedes llegar siendo hipertenso, aclarando, diabético. Claro, que por ejemplo, personas que no están o sea, que ahora mismo no tienen un trabajo bajo una relación de dependencia, que no cotizan vía la seguridad social, pueden comprar un plan voluntario y esos planes voluntarios sí pueden tener. Exacto, esas negaciones. Para mí son negaciones. Porque... Inclusiones, Teresa, vamos a decirle. No, y que también a medida de que tú vas envejeciendo, te van aumentando la póliza porque tú eres un riesgo mayor. Claro, pero ojo, esto no es en seguridad social. No. Son planes voluntarios y lo que privados. Y lo que existía antes de que existiera la ley de seguridad social, que tiene ya esta garantía de no hay límite de edad, no hay persistencia. Tú puedes tener 75 años y tú estás trabajando y tú vas a tener tu seguro aunque tú tengas 75 años. Que eso no lo hacía estas igualas. O si te lo permitían, tenía una prima diferente. Sí, una prima diferente que te tenía que hacerte analítica cada X tiempo. También, y ese seguimiento. Ese seguimiento que te daban por si acaso porque tú eras un riesgo. Entonces, ese control de riesgo es lo que, por eso se llama las ARS son eso mismo. Son administradoras de riesgo de salud. Eso es lo que son. Entonces, que no una intermediación, porque a veces la gente se confunde como que, bueno, tú eres intermediario entre el prestador y el afiliado. Realmente no. La labor de la ARS va más allá, ciertamente. Y me voy un poquito más para allá, Gianna. La ARS la ARS tiene un catálogo de prestaciones que tiene que cumplirlo. Claro. Tiene que cumplirlo sí o sí. Y si tú no te lo cumples, tú tienes instancias a donde recurrir si tú sabes que te están negando un derecho. Pero las ARS están obligadas a cumplir y dar la cobertura que están dentro de eso es una diferencia también con lo que teníamos antes, que por ejemplo las igualas médicas no tenían un régimen de supervisión como tienen ahora la ARS. Como tú dices, cada ARS tiene obligatoriamente que cumplir con ese catálogo de prestaciones. Obligatoriamente. Y si no lo cumple, esa es una diferencia. Ahí está la DIDA, que son las entidades a las cuales uno puede recurrir para hacer ese tipo de reclamaciones. Y Ana, pero nosotros nos hemos metido en el tema y a mí me ha encantado. Y hemos dejado un poquito la resolución de lado con el tema de... Bueno, básicamente lo que comentábamos de la resolución son las inclusiones de estos nuevos procesos que ya lo explicamos, de los programas vía el FONSAT, que es de los ARB y el tratamiento integral de la tuberculosis, y que tú mencionabas que hay medicamentos también, aparte de esto, o sea, que se hizo una actualización al catálogo de medicamentos y que se incluyeron alrededor de 40 nuevos medicamentos, y ahí mencionábamos dónde podemos ver cuáles son estas nuevas sustancias. Hay una aclaración importante, que nuestro catálogo es por sustancias. Exacto. No es por marcas. No es por marcas. Es por sustancias. Y no importa, por ejemplo, la modalidad, por ejemplo, que si es pastilla, suspensión, o sea, es la sustancia. Entonces, se incluyeron, o sea, esta resolución de verdad que es muy buena y por eso quisimos mencionarla hoy en nuestro
programa del día de hoy, porque realmente tiene inclusión de nuevos procedimientos, una novedad que es lo del FONSAT, e inclusión también de nuevos medicamentos. Y Ana, el aumento de la consulta, del costo de la consulta de los médicos, de 500 a 750 pesos. Pero explícanos, o sea, yo voy a pagar esos 500 como... No, la Seguridad Social le paga al médico. O sea, que tiene un beneficio para el médico. Para el médico. No, exacto. El médico antes cobraba una consulta, eran 500 pesos. Ahora, por toda, incluyendo psiquiatría, psicología, tienen la cobertura de 750 pesos que le va a pagar la Seguridad Social. Pero, y ahí vengo yo, con la mala leche siempre, de que eso no garantiza que el médico te vaya a bajar el copago. Gracias. Mira, el tema, no, se explica y siempre lo hablamos, porque siempre la gente te pregunta que cómo es que se va a regular ese tema de la diferencia que paga el médico. Realmente eso no está en la norma todavía y es algo de los puntos pendientes, porque sí tenemos los copagos regulados en cuanto a medicamentos, que ahí se llama copago, y en cuanto a servicios, que se llama cuota moderadora, pero lo que es la consulta como tal. Exacto. Ahí la diferencia a pagar del afiliado al médico, porque, mira, hay que ser justos, porque tampoco uno puede ser injusto en ese sentido. O sea, 750 pesos no es un monto considerable para pagar por una consulta. Pero entonces esa resolución lo que actualiza es a ese monto. A ese monto, de 500 a 750 pesos. Es amplia realmente la resolución, tiene como 10 páginas. No, tiene más. Pero eso incluye a las consultas de odontología, psiquiatría y psicología. O sea, si usted pagaba, el médico cobraba 500 pesos por la aseguradora de consulta, entonces ahora va a cobrar 750, va a recibir un pago de 750. Pero a mí me llama mucho la atención esta instrucción que le da el Consejo a la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, que le da un plazo de 3 meses para hacer una propuesta de estructuración y creación de un fondo para medicamentos de alto costo. Ah, eso es algo nuevo también. La propuesta debe ser presentada, contener el costeo inicialmente con medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahora yo te voy a pedir que nos explique, porque realmente el catálogo tiene alto costo. Sí, y medicamentos entonces esto es algo adicional, priorizados por el Ministerio de Salud Pública y mecanismos esenciales para su funcionamiento e implementación. Entonces, ellos tienen 3 meses para, a partir de la resolución, para hacer su propuesta con la contención de costos de medicamento ambulatorio mediante el establecimiento de precio tope de cobertura, prescripción y dispensación de genéricos y biosimilares que tengan el aval de la EMA y FDA. Ahora tú no vas a traducir, porque eso es un fondo que se está trabajando hace mucho tiempo. Okay. Eso no es nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia, para poder hacerte la pregunta completa, con lo que tenemos ahora en el catálogo de cobertura de alto costo y esta propuesta de este fondo? Lo que pasa es que hay muchos medicamentos, porque tenemos un DAMAC, una Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, que está dándole servicio solamente al 60% de lo que ellos reciben, porque la gente entiende que tú vas, y me voy a salir un poquitico solamente para explicarlo, que tú vas al DAMAC y depositas tu expediente y hay que aprobártelo inmediatamente. Deberías, eso sería lo ideal, eso es lo soñado, que tu tratamiento esté en cobertura y que tú tengas fácil acceso. ¿Qué sucede? Por eso la Seguridad Social se está viendo obligada, por petición de la sociedad civil, de los mismos médicos, de que tienen que haber un fondo para esos medicamentos, pero cubiertos dentro de la Seguridad Social. Son una cantidad de medicamentos, creo que son 14 medicamentos que quieren incluir dentro de la Seguridad Social, que tienen mucha demanda en el DAMAC, en la DAMAC, porque es la Dirección de Acceso. Entonces, ese fondo se está costeando y se está haciendo. El modo de financiamiento todavía no, en la resolución no te lo dice, pero creo, por lo que he escuchado, que se va a asignar un monto específico a ese fondo y que no sé si será
opcional, porque eso es lo que se había comentado hace un tiempo, de que si tú quieres, tú aportas un poquito más de dinero y tú tienes acceso a ese fondo. Así tú no tengas nunca un evento, pero si lo tienes, el evento, tienes la cobertura. Okay. De esos, porque se habla de medicamentos genéricos y biosimilares, porque hay que crear un tope. El aporte de los demás profesionales y técnicos de la salud, que es el gremio donde están representadas las organizaciones sin fines de lucro, de la cual fui miembro, y ahora está quien estuvo aquí con nosotros acompañándonos, Eduardo, fue que pidió que tuvieran los avales de agencias robustas, que no fueran agencias regionales. Me refiero de la región como México, como Argentina, de la región, sino agencias robustas como EMA, que es europea, FDA, pero hay otras agencias como la de Japón, la de Australia, la de Canadá, que son igual de robustas. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son genéricos que tienen bioequivalencia, que son iguales que los originales, y hay biosimilares que hacen casi la misma función de un innovador. Por eso se llaman biosimilares. Se piden por un tema de costos, pero eso no garantiza que los costos sean menores que los innovadores. Ya eso es un tema que vamos a discutir de los medicamentos biosimilares y los innovadores. Ese es un solo programa, como 2 programas. Sí, yo creo que son como 2 programas, porque tendríamos que traer varios expertos, farmacólogos, y yo quiero invitar a la misma industria, porque la industria la satanizan. Tengan o no tengan razón, eso depende de cada quien, porque ellos lo que hacen es vender, realmente. Y lo que decía yo en El Salvador hace una semana, que estuvimos por allá en el 11º BioSummit de la BioRed Cat Foundation, que tanto los médicos como la industria, como el Estado, el actor principal es el paciente. El protagonista de esta historia es el paciente. Claro, del sistema de seguridad social completo. De todo, o sea, de todo el sistema de salud. El paciente es el protagonista y los relegan a un 5º plano, pero eso es otro programa. Entonces, ese fondo que se está pidiendo a la CISALRIL, que haga los costeos, que se haga la programación de todo, de cómo va a ser y de dónde va a salir ese dinero. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento, porque es muy interesante. Pero, ¿y ese plazo de 3 meses sería suficiente? Porque con todo lo que tú has dicho... lo que pasa es que eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Que sería como ahora. Ya formalizar. Exactamente, porque eso tiene años trabajando, eso tiene muchos años trabajando. Hemos ido a reuniones a CISALRIL. Pero y entonces lo que ya está ahora, que por eso es mi confusión, y te pedía que hablara un poco sobre eso y lo aclararas. Lo que ya tenemos ahora dentro de alto costo de la seguridad social, se queda igual. Esto es algo adicional. Entonces, ¿con qué criterio es que se ve qué va a pasar al nuevo fondo y que se quedaría igual? O sea, por la gran demanda que hay de medicamentos de alto costo. Por ejemplo, en mi caso, artritis reumatoide, nosotros tenemos como 11 medicamentos. De esos medicamentos, los que tienen mayor demanda son los que podrían entrar a ese fondo. Cáncer, ese sí tiene un abanico pero de ya medicamentos. Está. Sí, pero hay medicamentos que no, porque tú sabes que la innovación, todo eso va avanzando, las nuevas tecnologías van avanzando. Entonces, en ese fondo entrarían los medicamentos que no están ahora mismo, los que están ahí son nuevos. Pero son medicamentos nuevos. O sea que... Otra duda, cada vez que venga un medicamento nuevo, la idea es que sea para este nuevo fondo. O sea, si yo solicito, por ejemplo, yo como ONG que se ha hecho, queremos que se incluya un medicamento para tal patología. Bueno, eso lo hicimos nosotros. por eso te digo que se ha hecho. Entonces, sí. Cuando se hace la solicitud al Consejo de Seguridad Social o a la Superintendencia, sí, vamos a poner que ya te este fondo nuevo que manda ahí la resolución. ¿Este nuevo medicamento sería al grupo de alto costo o a este nuevo fondo? Eso sería, yo entiendo que sería al nuevo fondo. Porque bueno, pues esa es la diferencia. Exactamente, son nuevas tecnologías, son innovaciones que se están dando y que, a diferencia de los medicamentos que ya están en alto costo, estos medicamentos nuevos, por ejemplo, hay un medicamento de cáncer que sirve para 15 tipos de cáncer. O sea, ese solo medicamento es costoso. Es muy costoso. Ya si tú lo incluyes dentro de lo que es alto costo, de lo que ya existe en alto costo, entonces va a tener que subir la cápita, vamos a tener que poner más dinero.
Ok. Entonces ya ese fondo... Ya entendí cuál es el mecanismo. Exactamente. Este fondo va a ser más fondeado, por así decirlo, una parte del Estado. Sería como más fácil también poder hacer esta actualización vía ese nuevo fondo. Bueno, pues está muy interesante. Solamente medicamentos. Ya sé que de medicamentos. Porque lo que son procedimientos y esas cosas... Sigue el catálogo. Sigue el catálogo funcionando. Pero está muy interesante entonces esa propuesta. Ojalá, porque eso descongestionaría la DAMAC en la demanda, en la gran demanda. También lo que es la DAMAC. La DAMAC es la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, lo que le llaman el programa de alto costo. Pero eso pertenece al ministerio. Eso del Ministerio de Salud Pública. Entonces ya sería como darle como a formalizar legalmente ese acceso de medicamentos para los pacientes que estén en la seguridad social. Bueno, pues hay que tener entonces ese seguimiento. Sí, nos vamos a seguir dando seguimiento. A esa instrucción y ver cuándo sale. Sí, todo eso, porque ya inclusive se está hablando, inclusive nosotros como organizaciones de pacientes, del grupo de nosotros, estamos tratando de que se respete la no intercambiabilidad. Eso también es otro programa, pero explica un poco sobre la eso. No intercambiabilidad. Creo que es algo que debemos de ir, que la gente lo vaya teniendo como pendiente y alerta. Exactamente. Y no es un tema de que nosotros estemos patrocinados, aquí no estamos patrocinados por ninguna industria farmacéutica ni nada. Nos gustaría, pero ahora mismo no tenemos. No, pero realmente lo queremos mencionar por la importancia y los efectos que puede tener, para que la gente esté alerta con eso. Exactamente. No estamos en contra de la inclusión de genéricos y biosimilares, pero que tengan todos los avales. Y también de que exista... Y depende del tipo de paciente. Exactamente. Que exista un protocolo para hacer ese cambio de un innovador a un biosimilar, que no sea por precio. Porque a veces el biosimilar casi está a la par del innovador. Es por un tema de la adherencia al tratamiento. O sea, ya tú tienes 20 años usando un medicamento, entonces vamos a cambiarte a ese paciente por un biosimilar de eso. Entonces, para hacer eso, tenemos que robustecer la farmacovigilancia en este país. Robustecer la farmacovigilancia, porque yo siempre le digo a las personas que conozco, cuando tú vas a empezar un tratamiento, trata de comenzarlo en horas de día, no de noche. Porque si tú tienes algún efecto adverso, te puede pasar tú estando durmiendo. Entonces ahí es peor. Entonces a eso es que yo me refiero. Hay personas que tú cambian de una molécula a otra porque te dicen que es lo mismo y no te hace lo mismo. Por eso mencionábamos, depende el tipo de paciente. Porque hay personas que quizás no le haga ningún efecto. No, y le funciona igual. Y le siga funcionando igual. Porque pero hay otras, entonces ahí es como la alerta y el seguimiento de eso. Porque no es que es que uno es un Tylenol y el otro es un Advil. No es eso, que tú puedes cambiar de Tylenol y viceversa. No es lo mismo, porque son medicamentos de síntesis química algunos y otros biológicos que la mano complejo, claro, que son súper ultra mega complejos, que solamente tienen algunos hasta 18 meses de vida útil, que son los biológicos. Entonces hay una serie de parámetros a tomar en cuenta, que por favor que no sea solamente lo económico, porque realmente dicen por ahí el dicho, lo barato sale caro, pero hay cosas que sí funcionan. Y entonces lo que se tiene que hacer es una farmacovigilancia robusta, un protocolo de intercambiabilidad de medicamentos, un consentimiento informado del paciente. Bueno, esa parte es de mucha importancia, lo del qué es el consentimiento informado. O sea, que yo como paciente, cuando esté en ese proceso, esté claro y se me explique y que yo lo entienda. Exactamente, sobre todo que te esa lo digan parte. Y a veces lo hemos visto, que no nos gusta preguntar. Tenemos miedo de preguntar. Pero es que si la persona tiene miedo de preguntar, pero también está del otro lado la obligación de decirte. Exactamente. Y de explicarte y de que ese consentimiento informado tenga todos los pasos, porque, señores, increíble, pero la ley lo dice de manera clara. Aunque si ustedes buscan la ley 4201, que es la Ley General de Salud, de manera clara explica todo ese tema del consentimiento informado y todas las etapas. Que no es que yo le dije, ok, Teresa, esto es lo que te toque, ya no. Es que primero, conociendo su condición de salud, sus antecedentes, todas las demás enfermedades que ella pueda tener, su edad y todo eso,
tú le expliques, le dices cuáles son cada una de las opciones, tú te asegures que ella lo entendió. Exacto. Y que conscientemente dice, ok, yo quiero ese tratamiento. Eso es lo que el consentimiento y yo soy una abanderada del consentimiento informado porque yo lo uso mucho. Incluso cuando a mí me cuando a mí me iban a poner mi medicamento, mi tratamiento biotecnológico, yo lo que hice preguntar fue cuáles son las opciones que yo tengo. Me dijeron, mira, hay esta opción, que esta opción es una inyección subcutánea semanal. Eso es. ¿Cuál otra opción? Espérate, si eliges la inyección, tiene estos efectos. Ajá, o sea, exactamente. Son como las etapas. Exactamente. Esta es quincenal. Esta inyección subcutánea quincenal. Ok. Esta es una infusión vía vena mensual. Y esta, en ese momento, esta es 2 dosis, día 0, día 15, anual de este medicamento. Y le dije, yo quiero esa. Pero, Teresa, yo quiero esa, ¿por qué? Porque yo no, oigan lo que yo pensaba, yo no voy a estar pidiendo permiso en mi trabajo mensualmente para venir a ponerme un medicamento. Aunque me lo den, no importa. Pero llega un momento en que, wow, no sé si yo ese día me sienta bien. Si tu decisión fue la que tú tenías que tomar, porque no era solo, ese no debe ser el parámetro. No fue el parámetro que se debió usar, pero yo lo usé en ese momento, yo lo usé en ese momento porque yo necesitaba mi trabajo y yo no quería pedir, y además de eso, este medicamento que yo tengo ya 16 años usándolo, gracias a Dios, yo no he tenido efecto adverso. Y me ha funcionado y me ha mantenido calidad de vida y todo lo demás. Y yo leo los insertos de todos los medicamentos, pero si uno se lleva de eso también se vuelve loco. Realmente. No, realmente es que te puedan explicar lo principal, porque realmente sabemos que por norma siempre en todos los insertos de los medicamentos ponen todas las posibilidades. Hay que ponerlo, pero volvemos y decimos que depende del paciente, depende de su condición. Lo mismo que me puede aplicar a mí, no le puede aplicar a Teresa y viceversa. Entonces, ha sucedido en muchísimos casos que pacientes que han tenido que migrar de una molécula a otra porque no le funciona. Sí. Y eso es así. Gianna, pero si nosotros seguimos aquí, no vamos a terminar nunca. Sí, pero vamos a puntualizar entonces la resolución, la nueva resolución, para que nos quedemos con esas informaciones importantes de esta resolución 62402 del Consejo de Seguridad Social. Exacto. Es una resolución que ha venido a ayudar y a por lo menos a hacer un avance dentro de lo que es la salud, inclusión de procedimientos de medicamentos, nuevas coberturas. O sea, ha sido un gran avance realmente. Esperamos que sigamos así, que la modificación de la ley 8701 que se está hablando y se está discutiendo tanto tiempo se haga una realidad, que podamos tener la atención primaria, que es súper, ultra, mega importante, y que la verdad que aprendamos y busquemos cuáles son nuestros derechos y entendamos que nosotros tenemos instancias que nos ayudan a entender lo que no entendemos y a ser acompañantes de los procesos en los que estamos ahora mismo. Así es. Entonces los puntos principales serían, ya para ir cerrando, los 2 procedimientos nuevos que se agregaron, el nuevo fondo de atención con los medicamentos de ARV y tuberculosis. Así mismo. Y la actualización de la cápita, que no tiene impacto en lo que es nuestro descuento directo, pero sí en caso que la persona, el afiliado, tenga dependientes. Y el aumento a los médicos de 500 a 750 pesos. Es otro punto también. Exactamente. Y cerrando con tu mensaje de que hay que seguir informándose. Para mí la seguridad social es la ley de mayor importancia luego de nuestra Constitución, pero es importante que podamos conocer sus beneficios y luego que ya tenemos ese conocimiento, seguir hablando de eso, que es lo que hacemos. Así mismo es. Señores, gracias. Este espacio fue patrocinado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, a quien le damos las gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales y sigan a Gianna, que ya tiene su cuenta de consultoría en seguridad social. Para la parte de salud. Para la parte de salud. Y de verdad, muchas gracias, Gianna. No te pierdas más, por favor. Te necesitamos. We love you. We need you. Porque igual. Es un placer para mí que nosotros nos sentemos a conversar. El señor Lizardo, cuando se reintegre, estaremos los 3 haciendo un hermoso programa para ustedes. Así que ya ustedes saben. Buena suerte. Bye.